lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros Cleber Calle. Él es integrante del colectivo Yasunidos, activista ambiental. Cleber, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pues definitivamente hay satisfacción en el colectivo Yasunidos y en todas las personas que en su momento pusimos nuestra firma para que esta consulta popular pueda desarrollarse. ¿Qué nos puede comentar? Bienvenido. Muy buenos días. Y muchas gracias por la oportunidad de mantener este diálogo. Sí, efectivamente, sentimos, yo diría que un enorme alivio, que al cabo de prácticamente 9 años, el Estado ecuatoriano, en base a una estrategia persistente, especialmente de nuestras compañeras y compañeros del colectivo de Yasunidos en Quito, haya dado paso a la consulta popular. Si bien es verdad, todavía tiene que pasar por el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional, el paso que hemos dado reconoce justamente que más de 750,000 ecuatorianos y ecuatorianas fuimos vulnerados en nuestros derechos por parte de varias instancias del Estado, y yo diría que no solamente el gobierno de Rafael Correa, sino del gobierno de Lenín Moreno también en lo posterior. Así que es una muy buena noticia que gracias a esta persistencia, que gracias a todas las acciones jurídicas interpuestas, ahora tengamos como país la oportunidad de tomar una decisión trascendental sobre la pregunta de mantener el crudo bajo tierra en el bloque ITT. Ahora, Cleber, en su momento el colectivo Yasunidos y el resto de organizaciones ambientalistas, sociales y ciudadanos calificaron como un fraude del Consejo Nacional Electoral. Ustedes mantienen la posición de que definitivamente hubo una intencionalidad en la negativa a aceptar un porcentaje importante de firmas con el único propósito de que esta consulta no se realice. Desde luego, absolutamente. Recordemos que el Consejo Nacional de la época estaba presidido por Domingo Paredes y que el contexto político de la época era un control, yo diría que casi absoluto, desde Carondelet por parte del expresidente Rafael Correa, de las diferentes funciones del Estado. Es más, una vez que Domingo Paredes terminó su gestión al frente del Consejo Nacional Electoral, a los pocos días, ¿no?, se afilió al movimiento Alianza País con un gran despliegue mediático. Y esa era también la situación de otros consejeros del Consejo Nacional Electoral de la época, por ejemplo, Juan Pablo Pozo. Entonces, lo que hicieron, y no solamente porque lo digamos desde el colectivo Yasunidos, es cometer un gran fraude contra una petición de consulta popular solicitada por más de 750,000 personas, incluidos los propios miembros del colectivo Yasunidos en la actualidad. Y esto está determinado, en primer lugar, por un estudio que realizaron varios académicos de la Universidad Andina y de la Escuela Politécnica Nacional en la época, a través de muestreos de las firmas que se presentaron. Estamos hablando del año 2014, la primera investigación, y luego a través de la auditoría independiente que fue dispuesta por el Consejo de Participación Social y Control al Ciudadano, transitorio, presidido por Julio César Trujillo. Pero a más de eso, en el año 2020, después de realizada esta auditoría que revisó todos los formularios presentados al Consejo Nacional Electoral en su época, en el año 2014, un grupo de documentalistas accedió a estos archivos, un grupo de documentalistas que está coordinado por Manolo Sarmiento,
que tal vez la ciudadanía le conozca, el mismo autor del documental sobre la muerte de Jaime Roldós, accedió a estos formularios, revisó las firmas que los miembros del colectivo habíamos presentado y se encontraron con que, por ejemplo, mi propia firma había sido anulada en esta supuesta revisión realizada por el Consejo Nacional Electoral en la época. Y no soy el único caso dentro del colectivo Yasunidos. Otro caso es el de Pedro Bermeo, que fue el coordinador del proceso de recolección de firmas en Quito. Su firma también fue eliminada por este proceso fraudulento dentro del Consejo Nacional Electoral. Ahora, Clever, ustedes atribuyen esta decisión del contencioso a una sensatez, en definitiva, de la justicia electoral. No han dejado de estar presentes las sospechas de una estrategia en la coyuntura política actual del gobierno nacional, que está con una calificación muy, muy baja, para ganar de alguna manera ciertos adeptos e intentar en este proceso una mejora de imagen. ¿A qué le atribuyen ustedes este cambio? ¿A la propia gestión del Yasunidos, a una sensatez, como digo, de la justicia electoral, o quizás a alguna estrategia del gobierno en este preciso momento, que además nos enfrentamos a un proceso electoral en el que podría incluirse otra consulta popular? Sí, bueno, creo que quienes hemos formado parte de este proceso, ¿no? Y con este ejemplo que estamos viendo y presentando, nos hemos dado cuenta de cómo los diferentes gobiernos son capaces de manipular, de intervenir y de mover las fichas en acciones total y absolutamente contrarias a la Constitución y a las leyes que rigen nuestro convivir nacional. Eso está claro. Entonces, bueno, tampoco es que podemos cerrar los ojos hacia las intenciones que el gobierno de Guillermo Lasso pueda tener al respecto. Lo hemos visto también desdecirse de sus propios compromisos electorales, por ejemplo, con el tema de la explotación minera en nuestros páramos. Entonces, creo que por ese lado no podemos ser ingenuos. Seguramente el gobierno pretende sacar partido de este proceso. Sin embargo, yo creo que es mucho más importante reconocer todo el trabajo que está detrás, que no es solamente una acción jurídica interpuesta ahora en estos últimos meses. No, desde el propio año 2014, nuestras compañeras y compañeros del colectivo en Quito han presentado diversas acciones ante la justicia ordinaria, ante el Tribunal Contencioso Electoral, ante el propio Consejo Nacional Electoral, ante el Consejo de Participación Ciudadana y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Han estado pasando por varios gobiernos. Entonces yo creo que más importante que tender la mirada hacia las intenciones que el gobierno pueda tener es reconocer esta persistencia. Y creo que también esto que se está dando llega a un momento extremadamente crítico para el mundo, para el país, para Cuenca, y creo que de alguna manera eso también desnuda las intenciones del gobierno de Guillermo Lasso. ¿A qué me refiero? Me refiero al hecho de que desde el 2014 hasta la fecha, ¿no?, el mundo ha cambiado bastante en términos de conciencia sobre los efectos del cambio climático, una de cuyas causas principales es la explotación y la quema de combustibles fósiles. Ha cambiado mucho desde el 2014 hasta el 2022. Tenemos figuras, ¿no?, de alcance mundial como Greta Thunberg, el movimiento de Friday for Future. En fin, ha habido un gran nivel de concientización y organización a nivel mundial. Entonces, creo que eso es importante reconocer.
si ante eso el gobierno de Guillermo Lasso pretende duplicar la explotación petrolera, extendiendo la frontera petrolera hacia el sur de la Amazonía, creo que el mensaje que nos trae esta consulta es totalmente contrario a las intenciones del gobierno de Guillermo Lasso. Cleber, ¿confían ustedes en que la pregunta pase el control constitucional y pueda realizarse esta consulta en las mismas elecciones seccionales que serán el 5 de febrero? Sí, confiamos en que eso suceda desde el punto de vista de varios juristas constitucionalistas, abogados. No hay ninguna razón para que la Corte Constitucional no dé un informe de constitucionalidad con respecto a esta pregunta. Le recuerdo a la audiencia que la pregunta fundamentalmente nos plantea la opción de mantener el crudo bajo tierra indefinidamente en el bloque ITT, conocido también como bloque 43. Eso es lo que plantea. Entonces, en el control constitucional de la Corte Constitucional, lo que se tiene que verificar es simplemente que esta pregunta no induzca a un voto, y creo que eso es sumamente claro. Entonces, sin duda, la Corte Constitucional va a sufrir muchas presiones también, pero creo que ante estos muchos antecedentes, ante los propios procesos que se realizan a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Constitucional tendrá que acatar seguir su reglamento y todo lo que dispone la ley, y declarar un fallo favorable a esta propuesta de consulta popular. Cleber, no deja de preocuparnos, sin embargo, pese a la importancia de esta consulta popular y los resultados positivos que podríamos estar seguros esta va a tener, de la respuesta a futuro que pueda tener el gobierno. Tenemos la preocupante experiencia de la ciudad de Cuenca y de la consulta popular. El 80%, un poco más del 80% de los cuencanos, las cuencanas, nos pronunciamos en contra de la minería. No obstante, vemos y hemos denunciado en este medio de comunicación día a día el avance de los proyectos, especialmente en el páramo de Quimsacocha, una de las zonas más sensibles para la dotación de agua a Cuenca. Nos preocuparía también en este caso qué es lo que podría ocurrir si es que están ya entregados algunos procesos, algunas concesiones en los campos Ixpingo, Tiputini y Tambococha del ITT. Estos podrían continuar. Creo que lo que usted plantea, Rosana, justamente nos muestra el verdadero rostro de los gobiernos que han tratado de regir los destinos de nuestro país. Efectivamente, lo que estamos viviendo en Cuenca revela el autoritarismo y la prepotencia, ¿no?, que se va en contra de una consulta popular de carácter vinculante. Es verdad, pero yo, con respecto a este tema, invito a la población de Cuenca a reflexionar sobre un hecho importante. ¿Qué hubiera pasado con nuestros páramos si es que no tuviéramos consulta popular en Cuenca? Creo que, a pesar de los intentos de los diferentes gobiernos, este actual también, de pasar por encima de la voluntad popular del pueblo de Cuenca, de atropellar nuestros derechos constitucionales, está ahí la legitimidad de una consulta popular, que ahora, ¿no?, con todo el derecho, los cuencanos y las cuencanas tenemos que defender. Entonces, creo igual en el caso de la consulta sobre el Yasuní. Obviamente, las condiciones no son las mismas. Es un gran reto que tenemos por delante. Es verdad que se ha instalado ya la infraestructura petrolera en varios campos del ITT, ¿no? Y esto comporta, ¿no?, una gran complejidad técnica y jurídica. Sin embargo, creo que es de suma importancia, es trascendental
que los ecuatorianos y las ecuatorianas hagamos ejercicio de nuestro derecho a decidir. Porque lo de fondo aquí es nuestro derecho a participar en decisiones trascendentales sobre la vida y también los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, Taromenane y Tagaeri, y los derechos de la propia naturaleza, que en el caso del ITT es simplemente asombrosa, ¿no? Con muchas especies endémicas que podrían desaparecer. Clever, aquí surge también otro tema de interés y que se ha venido dando de manera paralela en estos días, como es la aceptación de esta moratoria petrolera, esta moratoria para el extractivismo también en torno a la minería en todo el territorio nacional, hasta que se pueda regular lo que ha estado ya establecido en la Constitución desde el 2018, que es la consulta previa, libre e informada. Sin embargo, también, como no hemos dicho en estos minutos de diálogo, nos preocupa que pueda estar detrás de esto cuando hay concesiones que ya han sido otorgadas, y entramos al debate de si esto operaría en qué fase de las concesiones entregadas, en la fase de exploración, en la fase de explotación, en qué momento se puede esta moratoria ejercer ya con los proyectos que han sido entregados a las transnacionales, y cómo avanzaría en lo que tiene que ver sobre todo aquí en Cuenca. Creo yo que con respecto a este tema nosotros tenemos que recordar que la consulta previa, libre e informada, e inclusive la consulta ambiental a la que tenemos derecho la población no indígena, no solamente fue reconocida por la Constitución del 2008, sino fue reconocida ya por la Constitución de 1998. Y aquí, ¿no?, tenemos también que ser claros en el hecho de que las compañías mineras invocan constantemente la seguridad jurídica, y las propias compañías petroleras invocan constantemente la seguridad jurídica, cuando fueron las propias compañías mineras las que, con la complicidad de varios funcionarios del Estado, rompieron la seguridad jurídica de la ciudadanía ecuatoriana. Entonces, todas esas concesiones fueron entregadas por encima de estas disposiciones constitucionales. La previa, libre e informada para la población indígena y la ambiental para la población no indígena. Entonces, creo que en base solamente a este argumento, la moratoria sobre las actividades mineras cabe para todos los proyectos que en este momento están en fase de exploración o en fase inclusive de explotación. Claro, esto creo que igual, ¿no?, implica necesariamente un plan técnico también, especialmente estos proyectos que están en fase de explotación. Pero en el caso de los proyectos que están en fase de exploración, es total y absolutamente viable la moratoria. Porque, repito, estas concesiones otorgadas son inconstitucionales e ilegítimas. Así que tenemos que seguir insistiendo en la moratoria, porque lo de fondo aquí, ¿no?, lo que está en juego aquí es el agua para ciudades como Cuenca, la biodiversidad, la posibilidad de tener actividades económicas realmente sustentables, y no dejarle un país hecho pedazos, un país destrozado a las futuras generaciones. Ahora, Clever, respecto de los proyectos aquí en la ciudad de Cuenca, sobre todo el proyecto Quimsacocha, uno de los temas que ha preocupado sin duda es, pese a las imágenes que se han podido observar, a las denuncias que se han hecho, sobre todo en redes sociales, no hay un pronunciamiento oficial de ninguna autoridad. Hemos enfrentado un silencio de la alcaldía, un silencio absoluto
presupuesto de la prefectura. En algún momento el gobernador de la SUAY dijo que había consultado y que le habían dicho que se trataba de una construcción que se estaba implementando ahí, este agujero de cerca de 1,5 metros, 2 metros de ancho y de 2,5 kilómetros para evitar que el ganado pase. Es preocupante, como digo, también esta falta de posición y de pronunciamiento de las autoridades locales. Desde luego que es preocupante, y yo iría un poco más allá inclusive. Me parece que es vergonzoso. Es vergonzoso que ellos, siendo los beneficiarios de estos servicios ecosistémicos, siendo los que también consumen el agua y los alimentos producidos con el agua que nace en los páramos de Quimsacocha y en otros páramos del macizo del Cajas, no se hayan pronunciado al respecto y que penosamente se hayan alineado con el gobierno central en contra de sus propios intereses y se hayan alineado, peor aún, con compañías transnacionales en contra de sus propios intereses. Y yo creo que este craso error ético y político que ellos están cometiendo, simplemente va a tener un costo electoral que lamentablemente, ¿no?, en estos tiempos que vivimos es lo único que les preocupa a la mayor parte de figuras políticas. Entonces, la ciudadanía, creo yo, que está muy clara al respecto, porque empezando por el alcalde Pedro Palacios, ¿no?, ha manifestado varias veces, ¿no?, en su campaña, en algunos momentos de su gestión frente de la administración municipal, que está dispuesto a defender con marchas inclusive los páramos. Pero resulta que cuando está en la sesión solemne frente al presidente Guillermo Lasso, no menta, no toca, no le plantea este tema. Entonces tenemos ahí un doble estándar. Cuando tiene que actuar en base a sus competencias constitucionales y legales para ejercer el control sobre el uso y la gestión del suelo, estos últimos días en Quimsacocha, cuando vemos que se abre una zanja, que es una verdadera herida en el cuerpo de los páramos, cuando tiene que actuar ejerciendo sus competencias, no lo hace. Entonces, aquí tenemos una clarísima contradicción entre sus declaraciones a nivel local, sus declaraciones cuando está frente al presidente Guillermo Lasso y su falta de acciones. Y la falta de acción con respecto a sus competencias directas. Entonces, mi llamado sería a que haya un cambio de conducta al respecto y a que todos los candidatos y candidatas a diferentes cargos de elección popular en Cuenca y en el Azuay sean claros al respecto. Como decía algún jurista cuencano muy prestigioso, los cuencanos, azuayos, azuayas, no podemos permitir que ninguno de los candidatos no tenga un plan claro y serio al respecto. Creo que esta tiene que ser uno de los temas clave en el momento en que nosotros definamos nuestro voto. Bien, queremos agradecer a Clever Calle. Clever, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido sus criterios en esta mañana. Él es integrante, activista ambiental de toda la vida e integrante del colectivo Yas Unidos. Son las 8 de la mañana.